Nadie, todos son muy listos. Déjenme nada más aquí Doctor. Doctor, Ande, tengo adelante. una pregunta. Sí. ¿Cuántos criterios eran o cuántos criterios se necesitan para poder internar a un paciente con respecto, bueno, basándonos en lo que es el CURB 65? Bueno, ahorita te digo con la diapositiva. Vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla. Voy a estar tomando café aquí. Bien chido. Así como ustedes creo deben de poderlo estar haciendo. A ver. Ahí ven mi pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Espérenme, nada más estoy preparándome mi café. No hay nada como café. Fíjense la combinación. Café y Coca-Cola Light. Ah, qué sabrosura. Muy bien, vamos a ver entonces. Hay que ver PowerPoint. Y vamos a ir al curso. Cuando tenemos a alguien con cuadro clínico de neumonía adquirida en la comunidad, necesitamos establecer el nivel de severidad antes de iniciar tratamiento, porque el tratamiento actual se basa en darle al paciente un medicamento de amplio espectro que cubra las posibilidades que surjan en el cuadro clínico dependiendo del contexto. Pero lo más importante para entender qué tanta apertura tiene que tener un tratamiento se basa en la severidad. Por eso lo primero que tengo que hacer es medir la severidad. Y antes, y lo digo porque nuevamente está ocurriendo, se usaba una escala que es un poco más, más compleja, que es la escala, tiene varios nombres. En realidad, el nombre más común es la escala de Port y Fine. Port y Fine son los autores de este artículo que aparece en New England Journal of Medicine desde 1997. No sé si ya habían nacido. Creo que no habían nacido ustedes, ¿verdad? Todavía. Que se publicó en esta revistilla, New England Journal of Medicine, y que establece primero que uno tiene que contestar una de dos preguntas. Si es un paciente mayor de 50 años o si tiene estas condiciones, enfermedad neoplásica, insuficiencia cardíaca congestiva, cardiovascular, son comorbilidades. O si tiene cualquiera de los siguientes hallazgos, o sea, afección clínica de enfermedad severa. Estado mental alterado, frecuencia cardíaca alta, frecuencia respiratoria alta, hipotensión o fiebre o hipotermia. Si no tiene nada, este paciente es clase riesgo 1, o sea, es tranquilo, no hay tanto problema. Pues si tiene cualquiera de estas, sí, hay que asignarlo a uno de 4 más, o sea, clasificación riesgo de 2 a 5. Y esos riesgos se basan en puntuaciones de cada cosa. Entonces está medio compleja. Nada más que está volviendo a ser propuesta esta escala para ver severidad de neumonía. Se le llama también PSI o Pneumonia Severity Index. Pneumonia Severity Index.
Varios años después se publica otra escala más sencilla que se basa nada más en ver 5 cosas, que son las siglas de la palabra confusión, la C, si hay uremia, la U, si hay polimnea, o sea, respiratory rate, más de 30, si hay hipotensión, que es la B de blood pressure, y si la persona es mayor de 65 años, que es la edad. Que todos estos factores en conjunto han ilustrado que pueden ser marcadores de severidad y mortalidad cuando se presentan en una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, la pregunta específica que hacías es ¿cuántos puntos? Pues aquí está, depende del nivel de mortalidad que tener esos puntos ha determinado en la literatura. Si se tiene de 0 a 1 punto, la mortalidad es muy baja. O sea, alguien que no tenga ninguno de estos factores tiene 0 puntos, o si tiene nada más uno, tiene 1 punto. La mortalidad es menor al 1.5%. Estos pacientes tranquilamente pueden ser tratados en la casa, ni siquiera necesitan ser ingresados a un hospital. Sin embargo, cuando se tienen 2 puntos, ahí es un riesgo de mortalidad intermedio. Vamos a oír lo que están platicando. ¿Lo están regañando o qué? Pues yo no sé si ustedes oyen lo mismo que yo oigo. Mortalidad intermedia es de 9.2%. Y ahí se considera ya internar al paciente o que esté en la casa con un tratamiento muy supervisado. Y cuando tiene 3 o más de estos puntos, la mortalidad puede ser mayor a 1/4 de los pacientes. ¿No se puede, niño? 22% mayor. Estos pacientes es la mortalidad más alta y tienen que ingresar al hospital y muy probablemente a terapia intensiva. Entonces, la antibiótico-terapia que se decide depende de en cuál de estos 3 grupos el paciente quedó. Al primer grupo uno le va a dar antibióticos muy tranquilos, que cubran ¿qué? Gram positivos respiratorios, bacterias, y atípicos. En la clase mencioné, que ya espero que ya hayan visto, la importancia de los gérmenes atípicos en la génesis de la neumonía. Hace algunos años entonces, cuando se comparaban las dos escalas, que es la índice de severidad de neumonía o Port Severity, o Pneumonia Severity Index contra el CURB 65, en los lineamientos el comité prefería sugerir la escala CURB 65 porque es más fácil de medir. O sea que es muy sencillo. ¿Cómo sabemos cómo manejar a los pacientes en base a consensos? Fíjense que en su clase viene el consenso previo. Hay un consenso el año pasado o antepasado. No cambia mucho, pero este es el previo del 2007. Para propósitos de examen, el tratamiento, lo que vamos a preguntar es acerca de este consenso, que es lo que les di en clase. La manera de tratar enfermedades severas es con consensos o guías de práctica clínica que se basan en evidencia. Se reúnen expertos que revisan toda la investigación respecto a algún tema y entonces se establecen unas reglas que sugieren cómo hacer las cosas, pero no nada más porque se le ocurrió a alguien, sino porque hay una fuerte evidencia de esto. Y esto, pues, se llama medicina basada en evidencia. Por supuesto, para hacer esto, quienes hacen los lineamientos se basan en muchos estudios que entre más alta es la pirámide del tipo de estudio en la evidencia, más fuerte es la recomendación. Entonces, los estudios reyes para decir, bueno, es que esto hay que hacerlo así porque así es, son los estudios doble ciego aleatorizados controlados o los estudios aleatorizados controlados. Un ejemplo de ellos son los estudios que estamos viendo en las vacunas para COVID. Son estudios donde se pone en un grupo la vacuna y en otro grupo se inyecta agüita y ese es el grupo control. Se aleatorizan, o sea, al azar se determina quién le toca a cada paciente. Son doble ciego porque ni el paciente ni el investigador sabe qué le está aplicando.
van a saberlo hasta el final del estudio, y son controlados porque tienen un grupo control, o sea, el grupo donde no se pone la sustancia. En el caso de las vacunas, pues lo que se busca es ver la respuesta inmunológica a la vacuna y ver que la respuesta inmunológica es mayor en el grupo que sí recibió la vacuna contra el que recibió el placebo. En el caso de la neumonía, hay muchos estudios aleatorizados, doble ciego controlados de manejo de antibióticos. O sea, es darle al paciente un nuevo antibiótico que puede ser mejor que un estándar previo. Se hace en doble ciego, ¿verdad? O sea, en neumonía es difícil hacer un estudio con placebo, porque no dejarías a alguien con neumonía sin darle algún antibiótico. Entonces, los estudios que se basan en qué antibióticos usar, la evidencia es comparar un nuevo antibiótico contra un antibiótico previo, que ese sería el grupo control, y ver si hay diferencia en qué también les va a los pacientes, cuántos días duran los síntomas y lo más importante, cuántos se mueren. O sea, la prueba reina de la evidencia es la mortalidad. Entonces, algo que hace que se muera menos alguien es la evidencia más fuerte. Y les voy a poner otro ejemplo con COVID, porque es algo muy actual. El medicamento que ha demostrado este tipo contundente de beneficio en mortalidad, en que se mueran menos, pues el único que lo ha demostrado es la dexametasona. Pues ahorita, alguien que tenga un COVID severo, use dexametasona, sería como los israelitas adorando al becerro de oro. Esto lo dije en la clase, ¿verdad? Este es el monte Sinaí, este es Moisés. Ya muy pronto va a estar esta película que se llama Los 10 Mandamientos, siempre la ponen en Semana Santa. Y las tablas de la ley que tiene Moisés en sus manos son la evidencia. Hagan de cuenta que en la clase de neumonía, esa jeringuita dice penicilina gesódica. Y cuando yo era estudiante, a todas las neumonías se les daba penicilina gesódica. Ya ni existe la penicilina gesódica. Bueno, ahí no la gesódica, ahí la potásica, ¿verdad? Que sí se usa en algunas infecciones bacterianas estreptocócicas de faringe. Pero a una neumonía nadie le daría ya una penicilina. ¿Por qué no? Porque ahora sabemos que también hay atípicos y las penicilinas, los beta-lactámicos no cubren atípicos. Entonces, en el 2021, no cubrir atípicos en una neumonía adquirida en la comunidad sería algo aberrante, y esto nos lo ha enseñado la evidencia. Por eso nuestra Biblia es la evidencia. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, se ha llamado anatema del libro de Gálatas capítulo 1 versículo 8. Anatema es alguien que renegó de creer, o un hereje. Mi mamá los domingos me levantaba en la mañana para ir al mercadito con una bolsa que le decíamos Rede. No sé si eso existe más. Es una bolsa como de plástico con cuadritos y una taza así como de plástico que calaba cuando ya traías llena de tomate y de cebolla y de todo eso. Y mi mamá por algún motivo agarró a su mencito, el hijo más grande, a que los domingos fuera al mercado sobre ruedas a comprar primero la verdura. Pues yo no... Y entonces caminaba yo en la colonia Drogalinda, el campo 2, así se llamaba, el campo 2 de fútbol, porque ahí se ponía un mercadito que yo no sé si todo eso existe, estamos hablando de hace 40 años, no sé. No sé si alguien vive en la Drogalinda, en la Loma Linda, que nos pueda orientar al respecto. Pero entonces me levantaba en la mañana porque luego, después, era el domingo, tenía que regresar a cambiarme y bañarme para ir a la iglesia. A una iglesia presbiteriana, donde teníamos que caminar como 1 kilómetro para tomar el camión, en ruta 31, donde se divide la colonia Unidad Modelo y la Loma Linda, y ir a la iglesia. O sea, mis domingos eran de ir a la iglesia de la fuerza en la mañana. Por eso muchas de las referencias de mis clases y pláticas son bíblicas. Entonces, cuando yo regresaba al mercadito con esa red, imaginen un muchachito de 10 años o 9, entre puras señoras así grandes y así frondosas,
tratando de alcanzar el tomate y me ganaban todo. Nunca escogía bien el tomate, era regañado, el aguacate era un desastre. Sigo siendo con el aguacate un desastre. Pero yo regresaba a la casa a dormirme un rato. Y entonces mi mamá me volvió a gritar y me decía, hijo, levántate y anda. Porque casi nos hablaba con puros textos de la Biblia. No seas anatema. Y yo toda la niñez creí que eso era un insulto cariñoso maternal, anatema. Ahora sé que anatema es ser hereje, alguien que renegó. Y mi mamá me dijo tanto que a lo mejor se le cumplió. Acabo de escribir una editorial en el norte donde hablo de una frase que se usa que se llama ten cuidado con lo que deseas, porque se te puede cumplir. Mi mamá tanto me decía anatema que como que se le cumplió y me hice hereje ya de viejo, ¿verdad? Como mi mamá ya no está, pues ahora ya lo puedo decir. Antes de que mi mamá no estuviera, me daba mucho temor decir que me había convertido en lo que siempre me decía de niño, anatema. Por cierto, busquen el editorial, es acerca de COVID. Se publicó el sábado en la sección de editoriales del norte. Bueno, entonces, ¿por qué tengo este texto? Perdón. Porque la evidencia nos dice ahora, en la Biblia de la evidencia, más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare que el paciente puede ser tratado de neumonía con penicilina, se ha llamado anatema, del libro de Crónicas Neumológicas, capítulo 1, versículo 8. Esto se puede cambiar por lo que quieran, más aún si nosotros, un ángel del cielo, os anunciare que el paciente puede ser tratado sin antibióticos de neumonía, se ha llamado anatema, porque la evidencia es que hay que darle antibióticos, aunque pueda ser viral. El paciente recibe, bueno, con la excepción de COVID. Por ejemplo, en COVID diríamos, más aún si nosotros, un ángel del cielo, os anunciara que el paciente con COVID debe ser tratado con antibióticos, se ha llamado anatema. Libro de Crónicas Neumológicas, capítulo 1, versículo 8. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué les damos a las neumonías? Si ustedes quieren saber un antibiótico que cubra las expectativas en cuanto a cobertura de gram positivos, que ya dije que el neumococo es el más frecuente, ¿verdad? Eso no lo tengo que repetir, está en la misma clase. Que cubra atípicos, que mencioné 3. Micoplasma, neumonía, legionela y clamidia neumonía. ¿Ok? Que son los principales que uno tendría que cubrir. Uno no estaría preocupado por gram negativos en una neumonía que no sea muy severa. Pues si quieren contestar que en todas las etapas podría dar ese antibiótico, tendrían que contestar que fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas como la levofloxacina o la moxifloxacina. Pero fluoroquinolonas son esas, porque se llaman también quinolonas respiratorias, porque cubren bien estos gérmenes. Por ejemplo, ciprofloxacino, que es una quinolona, no entra en las fluoroquinolonas. Ciprofloxacina es más buena para tratar gram negativos, pero no cubre muy bien gram positivos como estas, como levo o moxi. Sí, nos van a empezar a poner gorro. Pero hay otro grupo de antibióticos que cubre bien también estos gérmenes, que son los macrólidos. Macrólidos, estamos hablando de, pues, los macrólidos, el más tradicional, la eritromicina, pero entonces todos sus derivados. La que más usamos es la claritromicina, que puede ser oral o cuando internamos al paciente puede ser intravenosa. Cuando el paciente se interna, habitualmente podemos usar un macrólido más un beta-lactámico intravenoso. El régimen más común que van a ver en el hospital en alguien con neumonía aquí en la comunidad que entra a la sala, o sea, que no está tan grave como para ir a terapia intensiva, será la combinación de ceftriaxona, que es un beta-lactámico, una cefalosporina de tercera generación, que no cubre pseudomonas, con un macrólido. O sea, van a ver que tienen ceftriaxona con claritromicina, o sea, ya no nada más se da un antibiótico. Y por supuesto, a alguien que está muy mal y que entra a terapia intensiva, necesita recibir ya coberturas que cubran un poco mejor gram negativos. Ahí les damos toda la galleta a los pacientes. Bueno, hice una respuesta muy larga, muchacho. No sé si contesté bien.
Vean aquí al doctor Simi, que el doctor Simi ha patrocinado esta parte de tratamiento de antibióticos en los pacientes. No sé si te contesté bien, muchacho. ¿Quién preguntó? Yo, doctor. Sí, sí, mi respuesta. Sí, ¿Está bien? la pregunta fue Bueno, contestada. si vieron a Kim Kardashian, ¿verdad? Del tratamiento. Todo esto está en la clase, ¿verdad? Díganme porque no quiero estar confundido todavía. Yo entiendo que ustedes esta clase ya la vieron y ya la tienen. Es así, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta de neumonías? Doctor, usted Ajá. mencionaba que el tratamiento es, la duración mínima son 5 días después de 2 que esté todo bien. O sea, en total, mínimo siempre van a ser 7 días de tratamiento. No, mínimo 5 días. Pero, o sea, ¿no iniciamos el tratamiento antes de que esté bien? Sí, claro. O sea, Eh, mínimo 5 días es, si a los 4 días está bien, tienes que darle otro más. Y si a los 5 días está bien, puedes ya suspenderlo. Si no está bien a los 5 días, hay que prolongarlo. O sea, por eso dice aquí, tratamiento más largo si el antibiótico inicial no cubre el patógeno identificado, cuando está afebril por 48 a 72 horas y no más de un signo de inestabilidad. Por eso dice mínimo. Si a los 5 días sigue con fiebre, pues ahí. Sí hay que ver, porque también tengo esta diapositiva que 6 a 15% de los pacientes no responde a la neumonía. Y en quien no responde, la mortalidad se dispara. Hay muchas causas. La principal puede ser que el tratamiento no sea, que el diagnóstico no sea adecuado, ¿verdad? Que haya un microorganismo resistente, que tenga una complicación como un derrame paraneumónico o empiema, que se haya contaminado en el hospital con una neumonía nosocomial o que tenga algo que no es infección, ¿verdad? O un mal diagnóstico, que tuviera insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar o vasculitis, etcétera. Entonces, no sé si quedó claro esto de la duración. sí, doctor, gracias. La duración cada vez ha ido disminuyendo en cuanto a tratamientos en general. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de esta clase? Sí, doctor, buenos días. ¿Cómo o cuáles son los criterios que utilizamos para dar vancomicina o cómo sabemos que una de estas bacterias son resistentes? Bueno, en teoría debe de hacerse una sensibilidad. Estamos hablando de pacientes habitualmente con neumonía de moderada a severa, ¿verdad? Y una de las causas de que un paciente no responda o que tenga que hacer esto es que tenga una alta prevalencia de resistencia a neumococo en mi comunidad. ¿En qué pacientes hay riesgo de tener resistencia a neumococo? En niños, especialmente en guarderías. Alguien que haya recibido tratamiento con beta-lactámico los 6 meses previos, o que haya tenido una neumonía en el año previo, o que se haya hospitalizado los 3 meses previos, o que haya adquirido el germen estando en el hospital. ¿Por qué hay resistencia a la penicilina? Pues porque se bloquean la manera en que el antibiótico llega a destruir. Esto es un diplococo neumonía, un neumococo. Se llama diplococo porque es un dicoco, vaya. Y me salió muy bonita esta diapositiva. Entonces vean cómo la penicilina, la manera en que ataca, o sea, los beta-lactámicos, es llegando a la pared del germen, porque el germen tiene en la pared algo que se llama PVP o PVP, que es proteínas fijadoras de penicilina. Entonces la penicilina va y se fija ahí y destruye la pared celular del neumococo. Cuando un neumococo hace resistencia en esa proteína. Y vean cómo acá ya no hay manera de que se fije la penicilina a la proteína, de tal modo que es cuando se genera la resistencia. ¿Cómo se define? Pues hay sensibilidad intermedia y verdaderamente resistente, y eso se hace en base a los cultivos. O sea, para saber qué tan resistente es, tengo que hacer un cultivo y hacer sensibilidad. Y si es resistente a penicilina o a cualquier beta-lactámico, pues ya valimos queso. En esa situación es cuando hay que dar vancomicina. O sea, si tiene una resistencia formal,
en el cultivo y en la sensibilidad del cultivo, el germen que puede tratar a estos pacientes es la vancomicina. Y uno sospecha hacer esto cuando tienes una alta resistencia. Una tasa alta de resistencia es tener más de un 25% de las cepas de neumococo resistentes a penicilina en un medio. En nuestro medio habitualmente no tenemos más alto que eso. Así que en realidad esto a todos los pacientes que se internan se les pide un Grammy cultivo y se hace sensibilidad. Entonces vamos a tener el dato de la sensibilidad como quiera en el paciente y en esa sensibilidad es donde sabe si hay resistencia o no. ¿Ok? Sí, pero mi duda es, el paciente, perdón, creo que formulé mal mi pregunta. Ay, espérame, que mi gato está haciendo, bájate de ahí, perdón. No, se cortó un poco, a ver, ¿sí? ¿Ya me escucho bien? Ahí sí. Ok. Mi duda es, si el paciente llega y es un paciente, es un niño que está en guardería, pues, o todo No, esto no que se nos da de dijo de los entrada vancomicina. No se da ok, de entrada. ok, Tiene que primero ser en se base a la da, sensibilidad. ok, Y entonces, nadie daría vancomicina de entrada. Es más, porque ni siquiera sabes qué es neumococo. Pues ni siquiera sabes qué es neumococo, entonces, ¿cómo sabes que es resistente? O sea, alguien ya con una neumonía. En ese momento tú no sabes qué germen es ni nada. Tú le das tratamiento que cubra otra vez gram positivos y atípicos. No le das vancomicina de entrada a alguien aunque haya una tasa alta de resistencia. Lo que haces es buscar la sensibilidad. Y le das el tratamiento estándar. Tú le das el cambio hasta que tenga la sensibilidad. ok, muchas gracias, doctor. Por nada. Entonces, el algoritmo más o menos será que llega alguien y tiene datos clínicos compatibles con neumonía adquirida en la comunidad. Hay que ver una radiografía siempre. Esto es de los pacientes que se internan. Y entonces, si no hay condensación, hay que reevaluar. Si hay condensación, el paciente tiene criterios clínicos de neumonía adquirida en la comunidad, no, pues hay que buscar otro diagnóstico. Pero si el paciente cumple con criterios clínicos, hay que iniciar tratamiento. ¿En base a qué? Al juicio clínico y al CURB 65. Ahora, es muy importante que el síndrome clínico neumonía es de examen. El síndrome clínico neumonía es clínico, no es radiológico. O sea, alguien tiene una neumonía, hasta no va a mostrar lo contrario sin ver una radiografía si tiene tos, fiebre y dolor pleurítico. Eso es una neumonía. O sea, no se necesita en realidad la radiografía. Es más, hay pacientes que no tienen inicialmente ¿cómo se llama? Que no tienen inicialmente infiltrados, sobre todo ancianos, porque están deshidratados. Y luego los internas y los rehidratas y pum, ya se ve el infiltrado. Aquí está el algoritmo en base al CURB 65. Cuando ya tienes el tratamiento, lo clasificas en de 0 a 1 punto, 2 puntos o 3 a 5. De 0 a 1 punto, si no tiene comorbilidades, se trata en la casa. Si tiene comorbilidades, a lo mejor, aunque tenga 0 a 1 puntos, es bueno tenerlo en el hospital y se dan los antibióticos. Una severidad moderada es mejor que se vaya al hospital. Y hay que hacer aquí investigaciones microbiológicas. O sea, esto que les dije, hay que hacer Grammy, cultivo y etcétera. Pero el Grammy y el cultivo se hace para ver después que las cosas sí fueron bien. No se hace para decidir el tratamiento, que eso era lo que se hacía hace muchos años. Tú no inicias tratamientos hasta tener un Gram, imagínense. Ahorita sabemos que entre más pronto se inicien los antibióticos, menos mortalidad hay. Y el paciente que tiene de 3 a 5 puntos, tendrá que ir al hospital, hay que hacer investigaciones microbiológicas, tiene que ser revisado por alguien que le sepa a los pacientes graves y se tiene que hacer la decisión para transferirlo a terapia intensiva. Bueno, esto ya lo vieron ahí en la clase, ¿verdad? Doctor, Todo esto lo vieron. Mande, sí, adelante. es que usted dice que no todos los pacientes requieren una radiografía, porque los síntomas son muy característicos. No dije eso jamás. Todos los pacientes requieren una radiografía.
Lo que quiero ok. decir es que pacientes que tienen neumonía con radiografía sin infiltrado. Es muy diferente. Ok, no he entendido. Okay. Gracias. Todo esto que estoy poniendo sí lo vieron, ¿verdad? En la clase. Sí, doctor. La escala de Glasgow. También este verso de cuando andaba en el Oktoberfest. Ya ni me acordaba. Había gente tirada aquí en los lados y vómitos y todo, esas cosas que ustedes conocen. Yo estaba como en un mundo extraño. A ver, ¿qué más? Esto también es importante. Acabo de ver con mi hija y con mi esposa una de estas películas, fíjense. O sea, hay consideraciones especiales en algunos pacientes. O sea, en general, los lineamientos aplican en general, pero también hay juicio clínico en algunos pacientes que se toma en cuenta desde el principio. ¿A qué me refiero? Sin agraviar a nadie de los que están escuchando esta clase, incluyéndome a mí, cuando alguien toma alcohol, tiene algunos gérmenes más probables que lo pueden afectar, que son gram negativos como Klebsiella y el neumococo. O sea, en esos pacientes, si tiene esa comorbilidad, yo voy a estar desde el principio atento a que puede tener Klebsiella. Neumococo va a aparecer en todos, aún con comorbilidades. O sea, el neumococo es el más frecuente. Aún alguien que tenga SIDA, siempre va a estar el neumococo ahí. O sea, a los pacientes que tienen comorbilidad, lo más común también es lo que más frecuentemente les va a afectar. La diferencia es que ahora les van a afectar más cosas que a los que no tienen la comorbilidad. Ay, creí que le había caído agua a mi bocina con mi computadora de 200,000 pesos, no se crean. Pacientes con EPOC, y aquí sin cobrarles absolutamente nada, con mi sueldo humilde de profesor, les digo que puedo decirles algo de otra clase que yo no doy, y que los gérmenes más comunes de agudización de EPOC son Haemophilus y Moraxella catarrhalis junto con el neumococo. O sea, en alguien con EPOC también voy a pensar que puede haber Haemophilus o Moraxella, que están bien cubiertos con los antibióticos que les dije. O sea, con las guías cubro bien estos. El que no cubro bien es Pseudomonas. Y entonces debo estar atento que ante falta de respuesta o en un paciente grave con EPOC y neumonía, por supuesto, debo de cubrir Pseudomonas. Ahora, es muy importante, también es de otra clase, pero se los digo así por mi buen corazón. Es muy importante entender que una cosa es agudización de EPOC y otra cosa es neumonía en un paciente con EPOC. ¿Cuál es la diferencia? Porque clínicamente puede ser muy parecido. El infiltrado. O sea, una agudización no hace infiltrado. Es más bien una agudización de una bronquitis que el paciente tiene de siempre. Tienen bronquitis crónica, los pacientes con EPOC se agudizan por alguna infección viral o estos gérmenes y hacen un episodio de espasmo bronquial, más disnea, etcétera, el esputo cambia a verde, pero no tienen infiltrado. En esta clase estoy hablando de neumonía en alguien con EPOC. Entonces, alguien con EPOC que hace infiltrado y todo esto más, pues tiene una neumonía, no una agudización. Ahí ya se llamaría neumonía en un paciente con EPOC. Es la película que les digo que acabo de ver que se llama Filadelfia, se la recomiendo, es Tom Hanks. El Washington fue nominado un abogado con SIDA. El SIDA está en mi mente. Con SIDA. Y demandó a su compañía. Entonces está el juicio ahí donde demanda a la compañía por despido. El abogado era como medio público, que era de Washington. Y los hacen muy amigos. Y hay una escena ahí cruzada. Morta, que quiere decir la... Y ya no les platico más. Lágrimas cada vez que veo esa escena. Vea, está en Netflix, Filadelfia. Es como del 92 por ahí. Como la acabo de ver otra vez, porque quería que mi hija la viera, entonces a mi hija le enseño todo lo que me gustaba de los 80, y se lo tiene que chutar. Y casi siempre le gusta. Bueno, un paciente con SIDA hay que considerar, el neumococo siempre está, pero bueno, un paciente con SIDA puede tener cualquier cosa como causa de neumonía adquirida en la comunidad. O sea, sigue siendo una neumonía adquirida en la comunidad, pero bueno, ahí es diferente. Desde
que ingresa, a lo mejor luego hace una broncoscopía, etcétera, porque aunque sea neumonía adquirida en la comunidad, no voy a usar los lineamientos normales porque ya sé que tiene mayores posibilidades que no se van a cubrir con un lineamiento general, como que tenga neumocistis, Karim, o que tenga criptococcus, o que tenga alguna micobacteria atípica o tuberculosis, pueden tener gram negativos, etcétera. Esa es otra población especial. Si alguien acaba de viajar, puede traer legionela, pero la legionela sí se cubre bien con las guías, porque las quinolonas cubren bien atípicos. Si alguien fue a ver Batman, puede tener histoplasmosis. Entonces, la historia es importante para que yo tranquilamente aplique las guías, porque si alguien ya con un cuadro de insuficiencia respiratoria infiltrados, tos, y hace 15 días fue a unas cuevas, bueno, pues eso me hace ruido, ¿verdad? Porque eso puede ser una histoplasmosis aguda, eso no se va a cubrir bien con las guías, aunque parezca un cuadro de neumonía aquí en la comunidad típico. O alguien que tiene conejitos puede tener Francisella tularensis, que se cubre bien con los típicos, o alguien que tiene pajaritos puede tener citacosis, que también se cubre bien con los guías, porque a esto les damos quinolonas. Y esto es muy importante, todo el año anterior no existió la neumonía adquirida en la comunidad. Cualquiera que tuviera un cuadro de neumonía adquirida en la comunidad, ¿qué tiene? COVID, ¿verdad? Hagan de cuenta que todo esto que le estoy dando de clase todo este año no vale, porque cualquiera que tuviera un cuadro con infiltrado y síndrome neumónico, lo que tiene es COVID, y hay que tratarlo como tal. Y entonces aquí no tengo al COVID, pero tengo a la influenza, porque con la influenza es igual. O sea, para yo tomar en cuenta las guías, también tengo que estar en un contexto epidemiológico adecuado. Me explico. Y el contexto epidemiológico del año anterior nos dice que las guías no las puedes aplicar, porque cualquier persona que tenga esos síntomas, aunque sea faringitis, tiene COVID, aún todavía ahorita. Y en COVID no damos antibióticos. No hay antibióticos, aunque vean que la gente indica acitromicina y no sé qué tanta cosa. Esta diapositiva es muy importante, ¿eh? Espero que les haya quedado clara. También es importante otra, que voy a invadir otra clase, que la va a dar el mejor neumólogo del universo, que es el doctor Hijo del Reloj. Cuando les dé la clase, dígale, el doctor y él dijo que usted era el mejor neumólogo del universo. Es un chiste ahí local, que ahí le va a dar risa. Porque él es el que les habla de pleura, él es especialista en pleura. Entonces, mande. Una duda. Y por ejemplo, si tenemos un paciente con sospecha de histoplasmosis por los antecedentes de que fue a cuevas y todo esto, y usted menciona que no responde bien a el tratamiento que viene en las guías por la sospecha clínica de que pueda ser histoplasmosis, ¿se tendría que dar otro tratamiento de inicio o igual se inicia con el de las clínicas y nos esperamos hasta tener respuesta de laboratorio y confirmar que sí sea histoplasmosis? No, yo creo que sí. Si fue muy claro que había guano y que ahí yo siempre digo vampiros, pero en realidad la palabra correcta es que hay murciélagos y todo, y te lo dice bien claro, le das tratamiento de entrada para hongos, ¿verdad? Junto con antibiótico. O sea, eso sería lo razonable que yo haría. Por ejemplo, hace un año y medio más o menos tuvimos una mini epidemia de histoplasmosis de gente que venía de Lampazos, que es evidente que todos fueron a una cueva y todos se pusieron mal después de haber ido a la cueva. Bueno, pues ahí es evidente que de entrada les das eso, ¿verdad? Pero es difícil no dejar de darles antibióticos. Dejar de darles antibióticos. Es difícil, o sea, como que ya les darías el antibiótico, pero quizás sí sería válido cubrirlos pues les das fluconazol, ¿verdad? Y los estudias, por supuesto. O sea, pides estudios para ver, sobre todo anticuerpos, para ver si tienen si se encuentra histoplasma, que es lo más rápido que se podría tener. ¿Ok? Sí, gracias, doctor. Okay. Bueno, 1/3 de los pacientes con neumonía desarrollan una complicación que se llama derrame paraneumónico. El derrame paraneumónico es un derrame que no puede tener hijitos. Ese es un chiste muy malo, pero se los tengo que decir. O sea, que si tenían que chutar mis chistes magistrales y mis chistes malos también. Porque hagan de cuenta, 2 derramitos pleurales que se habían casado, un izquierdo y un derecho, y van a consultar. Y entonces el médico les dice, tengo una mala noticia que darles. ¿Cuál es? No van a poder tener hijitos. ¿Por qué? Porque usted es un derrame paraneumónico y es estéril.
Ese es mi mejor chiste. O sea, el derrame paraneumónico es estéril, no tiene bacterias. Es normal que si se presente y no le hagas nada. Ok. Esa es pregunta de examen. Y entonces, ¿por qué hablamos del derrame paraneumónico? Pues porque ese derrame, que es estéril, puede dejar de serlo. Bueno, ya puse ahí que no tiene bacterias, ¿verdad? Ahora, cuando ya no es estéril, se dice que este derrame es complicado. Porque puede haber un periodo en el que no sea estéril, pero yo todavía no vea las bacterias. Pero va en camino de dejar de ser estéril porque tiene bacterias. Para saber que va en ese camino, lo que tengo que hacer es estudiarlo. Y entonces, ¿cuándo estudio un derrame pleural? Pues cuando está grande. Cuando es suficiente en cantidad para poderlo puncionar. Y entonces estos criterios que van a ver en la clase de pleura, como les digo, se llaman criterios de Light, porque los publicó Richard W. Light, que todavía vive, que es amigo de muchos de los profesores de neumología que están aquí, y que les van a dar clases. Y el criterio principal es si ese derrame se está poniendo ácido, o sea, que el pH empieza a bajar, o que la glucosa empieza a bajar, quiere decir que hay bacterias consumiendo glucosa. Entonces, el criterio de hipoglicemia en el derrame o el pH ácido hace que aunque yo no encuentre bacterias o el cultivo no salga positivo, lo tenga que drenar porque va en camino a estar infectado. Y a ese intermedio se le llama derrame paraneumónico complicado. Entonces, la manera de saber que un derrame paraneumónico es complicado es por medio de el análisis de líquido y el tratamiento inmediato es drenarlo. Hay todo un tema, ya Eric les mencionará ahí que si se drena o se opera o etcétera, porque tiene que verse ahí con el eco y con el TAC, si tiene lóculos o no, etcétera. Pero para propósitos de la clase de neumonía tienen que saber la definición de un derrame paraneumónico. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ustedes se acuerdan de esto? Fíjense cómo ha sido la evolución de mis clases, porque en algún momento estos eran memes graciosos y por eso ya los quité, porque ya son muy viejitos. Esta es la ley de 100 pesos. Si no saben qué vida tan aburrida tienen. No sé si conocieron a MC Dinero, al tigre boxeador. Ahí está con Chuck Norris. O a Edgar. Quiero nada más que me digan si esto lo conocen o a lo mejor yo estoy en un mundo paralelo. Ese lo conozco. No, sí, Sí nos tocó, Sí, doctor. doctor. ¿Cuál es el mejor de todos aquí? Edgar. Edgar, doctor. Edgar. Está grandísimo. Edgar. Ahora tengo memes nuevos muy chidos. No sé dónde están. Para mis pláticas que lo estoy guardando, por ejemplo, miren este lo puse en mi Twitter. A ver, ¿cómo se pone en él? Ya se me olvidó que aquí está. Yo entiendo la fisiología aplicada, no necesito fórmulas para dar respuestas. Amá, no encuentro el MedCalc, sumar en papel me da ansiedad. Y luego voy guardando para luego hacer más. A ver, archivo, documentos recientes. A ver, archivo, documentos recientes. 2. Archivos, documentos recientes. Este también, miren, este es de COVID. ¿Quién es mejor, tocilizumab contra remdesivir? COVID. Y luego,
La dexametasona viene y les pone una recia a los dos. Bueno, esto es evidencia pura en este meme. ¿Ok? Porque la dexametasona que cuesta 10 pesos, le ponen una recia a dos medicamentos carísimos. O sea, un tratamiento con remdesivir se gastará como 500,000 pesos en total. Y no ofrece ningún beneficio más que algún día más de menos de estancia hospitalaria. El día menos de estancia hospitalaria te lo gastaste en el medicamento y más días quizá. La dexametasona sí mejora la... aquí tengo otro, a ver, este que ya lo hice. Este es de ventilación mecánica. Debemos decidir cuál es la mejor manera de protección mecánica, protección pulmonar en ventilación mecánica. Poder mecánico, driving pressure, bajo volumen tidal. Bueno, estos tendrían que estar muy metidos. Es un meme muy nerd en esto, ¿verdad? Pero creo que hay que ponerlo ya ahí en el Twitter. Bueno, vamos bien rápido a un poco de lo de ayer, quizá las cosas que sean importantes que estén bien claras. El tag de tórax tiene que ser de alta resolución. Esto ya se los había dicho. Vean cómo este tag, por ejemplo, tiene datos muy claros de que esto es una fibrosis pulmonar idiopática. Porque no tiene infiltrado, o sea, no tiene vidrio expulido, tiene bastantes quistes subpleurales y panalización, todas estas áreas ahí que se ven como panales, tiene bronquiectasias de tracción, esas líneas radiolúcidas o oscuras son bronquios que se empiezan a ver porque se empieza a estirar el tejido, porque se está encogiendo todo el tejido adyacente por la fibrosis. Esto cualquiera que sepa de ver imagen, inmediatamente va a decir esto es una neumonía intersticial usual, que es el sustrato de imagen de la fibrosis pulmonar idiopática. Vamos a ver qué más hay aquí. Vean cómo este es diferente. Nadie diría que esto es una fibrosis pulmonar idiopática, porque está llena de nódulos. Todas esas bolitas son nódulos repartidos al azar, y la fibrosis pulmonar idiopática no da nódulos. Hay muchas enfermedades que dan nódulos. Esto podría ser tuberculosis. En este caso era sarcoidosis. Pero también algo que da nódulos, micronódulos como estos, es coccidioidomicosis, o puede ser una diseminación linfangítica de un carcinoma. Vean cómo la neumoconiosis también puede dar nódulos con depósitos. Vean que esto tiene una característica que se llama mosaico. Se los dije y se los recordé ayer, porque vean cómo en las partes basales se ve un área más oscura y luego áreas que la rodean de vidrio expulido. Eso es mosaico y eso significa que las áreas oscuras son áreas a donde llegan bronquios que están cerrados y entonces atrapa aire y por eso esas zonas se ven más oscuras. Porque la neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca produce bronquiolitis que cierra los bronquiolos y empieza a haber atrapamiento. Entonces, si tengo nódulos, si tengo mosaico, esto es más típico de una alveolitis alérgica extrínseca. Vean cómo en esta tenemos placas pleurales. Fíjense en la parte superior izquierda, que es el pulmón derecho, en la cara anterior, se ven unas placas. Bueno, cuando yo vea placas pleurales, eso, cualquier enfermedad intersticial estoy obligado a descartar que el paciente no haya tenido exposición a asbesto, porque la asbestosis es una neumoconiosis que da más enfermedad pleural. Entonces, el TAC tiene que ser de alta resolución. Es muy importante que si yo no tengo un TAC de alta resolución, no voy a ver bien el parénquima pulmonar. Si no tengo alta resolución, es como si tuviera, que no tuviera high definition. Perdón. Entonces, TAC de alta resolución significa tener cortes menores a 2 milímetros o 3 milímetros. Casi todos los TACs que hacen cortes de alta resolución son de 1 milímetro. Ahora, cuando ustedes ven un TAC que no es de alta resolución, lo que ustedes están viendo es un conglomerado de 1 centímetro, o sea, de 10 milímetros. Y eso es una mezcla de imágenes que no permite visualizar bien el parénquima.
pulmonar. Otra cosa importante de esto es, esto sí lo vieron, ¿verdad? El oxímetro de pulso de Katy Perry y eso, ¿verdad? Bueno. Otra cosa es en las colagenopatías. Bueno, estas son todas las causas posibles de enfermedad intersticial. Por medicamentos, por enfermedad de la colágena, neumonitis por hipersensibilidad, las ocupacionales que son la neumoconiosis, las neumonías intersticiales idiopáticas y otras. Pero en la enfermedad de la colágena, ¿cuáles pueden dar enfermedad intersticial? Todas. Por eso los reumatólogos tratan enfermedad intersticial a veces no muy bien. Acabo de consultar ayer una paciente que estaba siendo vista en otra parte del país para que dejemos tranquilos que pueda hacer la crítica. Y la paciente la ve un reumatólogo, una reumatóloga, y me buscan para trasplante pulmonar. Y la paciente tiene el diagnóstico de enfermedad intersticial con componente autoinmune. ¿Por qué? Porque tiene unos anticuerpos antinucleares de 1,80 y porque, según esto, tiene angioedema y eritema palmar. Eso es todo lo que tiene autoinmune. Y cuando le pregunto al paciente, oiga, ¿y eso de las manos? ¿Y eso? Eso me pasó, hice una vez hace 4 años, una sola vez en la vida. Oye, pues a lo mejor le dio alergia a algo, ¿verdad? Y entonces, el tema es ver la imagen. Y la imagen no tiene nada que ver con algo que una enfermedad de la colágena hiciera. De hecho, la imagen más bien parece que es una destrucción pulmonar postinfecciosa. O sea, yo la interrogué mucho de si tuvo alguna neumonía en el pasado, etcétera. Y tenía 3 años siendo tratada con inmunosupresores, con unos pulmones que no tienen nada que ver con una posibilidad de enfermedad autoinmune, ¿verdad? O sea, con un mal diagnóstico, la verdad. ¿Por qué? Porque la imagen no es la imagen que verías en una de estas patologías cuando da enfermedad pulmonar. Pero cualquiera puede dar. La más importante es la esclerosis pulmonar sistémica progresiva o esclerodermia. Esta es la artritis reumatoide, esta es la esclerosis sistémica progresiva. Vemos cómo tiene necrosis en los dedos, la fascis de pajarito. La que más comúnmente da fibrosis pulmonar es la esclerodermia, por supuesto. También el lupus, este es el eritema malar, puede dar enfermedad intersticial. El síndrome de Sjögren puede dar enfermedad intersticial. La enfermedad mixta del tejido conectivo puede dar enfermedad intersticial. Y yo no sé si escucharon mi anécdota muy chistosa que una vez Alexis, que ahora es una neumóloga renombrada, yo veo en el servicio de los pacientes complejos de enfermedad intersticial. Entonces ella estaba viendo en la sala un paciente que tenía enfermedad intersticial y tenía varios años tratándolo. Entonces me lo interconsulta para que lo revise. Ella lo tenía catalogado como neumonía intersticial no específica, idiopática. Y entonces yo le veo las manos y le veo que las manos parecen ser manos de mecánico. Y entonces le hablo por teléfono a Alexis y le digo, oye Alexis, ¿no revisaste bien al paciente? ¿Qué pasa? Pues tiene manos de mecánico, ¿no lo viste? Y me contestó Alexis, doctor, el paciente es mecánico. Y entonces el profesor quedó totalmente... Aquí es donde debería de poner ese emoticon que ustedes usan de un payaso, ¿verdad? Quedé como payaso. Hagan de cuenta que puse ahí la carilla del payasillo. Emoticon, porque las manos de mecánico ocurren en algo que también da heliotropo y etcétera, que es el síndrome antisintetasa, que es pariente hermano y casi igual que la polidermatomiositis. Y ahí hay engrosamiento de las manos y manos de mecánico y todo esto. Estos dan una enfermedad intersticial bien gacha, o sea, que no es fácil de manejar, pero el campeón es la esclerodermia, número 1. Número 2, la artritis reumatoide. Y número 3, el síndrome antisintetasa en cuanto a orden de frecuencia de enfermedad intersticial en colagenopatías. ¿Cuál es el sustrato de la enfermedad intersticial más común? Eso alguien me lo preguntó ayer. Es la neumonía intersticial no específica. Que si quieren decirlo acá chido es NSIP,
Non-specific interstitial pneumonia, si lo quieren decir acá de la raza de sol, NINE, neumonía intersticial no específica. Pero estos pacientes también pueden tener neumonía intersticial usual, o sea, alguien que tiene colagenopatía puede tener algo que pueda parecer fibrosis pulmonar idiopática. ¿Por qué digo que es neumonía intersticial usual? Porque no es fibrosis pulmonar idiopática, porque tiene una colagenopatía. Me explico. Pero en la fibrosis pulmonar idiopática, en el TAC o en la patología, lo que un patólogo describe, un radiólogo describe, es neumonía intersticial usual, porque fibrosis pulmonar idiopática es la enfermedad en la cual tengo un patrón de neumonía intersticial usual sin ninguna causa que lo origine. En este caso dices que tiene neumonía intersticial usual porque tienes una causa, que es la colagenopatía. La colagenopatía más común que da esto es la artritis reumatoide, ¿ok? Y luego tenemos que también pueden tener algo que se llama neumonía criptogénica organizada, que es otra neumonía intersticial idiopática y que antes se llamaba BOOP. BOOP quiere decir bronquiolitis obliterans and organizing pneumonia, o bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Ahora se llama COP en inglés. Cryptogenic Organized Pneumonia, COP, o neumonía criptogénica organizada. ¿Ya vieron mi fotografía del maratón de Londres? Eso fue en el 2019, no hace mucho, ¿eh? Soy gordito corredor. Bueno, ya esto no lo voy a tosigar. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta clase? Yo tengo una pregunta, doctor. A ver. En el caso de los pacientes con artritis reumatoide, ¿existen criterios tempranos para poder sospechar de una enfermedad intersticial? No. Digo, siempre en cualquier colagenopatía tú pides radiografías de tórax y ves síntomas, ¿verdad? Alguien que uno sospecha, pues porque empieza a tener síntomas respiratorios, principalmente limitación a la actividad física, disnea. Pero, por ejemplo, sí, sí, no, di. Por ejemplo, si no tiene síntomas respiratorios y tampoco tiene aparentemente nada en el TAC, pero, por ejemplo, tiene hipocratismo digital. No, eso no va a ocurrir. O sea, nadie va a hacer nada más hipocratismo digital sin tener nada en el TAC. Ok, gracias, doctor. Oiga, la cáscara de huevo es de la silicosis, ¿eh? Eso es importante para toda la vida. Que la cáscara de huevo son ganglios linfáticos calcificados. Vean cómo en la silicosis, que es una neumoconiosis. Ah, caray, ¿qué pasó? Me cambié el meme. En la silicosis, que es una neumoconiosis, la afectación intersticial es principalmente en los ápices, y que en la silicosis crónica pues se puede destruir y se ven conglomerados de calcificaciones. Vean los ganglios en cáscara de huevo, ¿verdad? Una silicosis se diagnostica con la radiografía, ¿verdad? Y claro, por ejemplo, en nuestro medio, ¿quién puede tener silicosis? Pues quien haya trabajado en la vidriera o cosas en cualquier parte de la industria del vidrio. Vean cómo el infiltrado intersticial es biapical. ¿Pudiera alguien pensar en tuberculosis? Y hay una asociación de la silicosis con tuberculosis que se llama silicotuberculosis. O sea, por algún motivo los pacientes con silicosis están en más riesgo de tener tuberculosis. Entonces, no es rara la asociación de silicosis y tuberculosis. ¿Se acuerdan del síndrome de Kaplan? Esto se los dije ya también, ¿verdad? Síndrome de Kaplan es tener una neumoconiosis con artritis reumatoide. Y esa neumoconiosis habitualmente es asociada a carbón. Esto también lo expliqué. Los pacientes que trabajan en minas de carbón, vean cómo están ahí, pueden tener neumoconiosis por carbón. Y Kaplan describió en una serie de mineros que también tenían una incidencia más alta de artritis reumatoide y hacen nódulos, como ven ahí en la radiografía, que son nódulos reumatoideos, parecidos a los que salen en los codos y así. ¿Ok? Que se llaman nódulos de Kaplan, ¿verdad? Asbesto siempre va a ser ligado a pleura. Ya casi no hay asbesto, pues porque causa neumoconiosis y causa mesotelioma. Miren, hasta estoy diciéndoles de otra materia. O sea, el asbesto aumenta el riesgo de mesotelioma, de una neoplasia de la pleura y de cáncer pulmonar también.
¿Dónde sigue habiendo asbesto? En la industria de los frenos. Los frenos siguen teniendo algo de asbesto, pero por ejemplo, los techos de asbesto o los tinacos de asbesto han desaparecido progresivamente. Por eso ahora ustedes ven casi puros tinacos de plástico. No sé si les queda claro esto. Luego alguien ayer me preguntó, miren, estos son las fibras de asbesto en tejido de la pleura o en el pulmón. Son cristales en realidad que se empiezan a incrustar, vean ahí con los macrófagos, y luego hacen placas pleurales, que ya les dije ahorita que cuando veo algo, la pleura en una enfermedad intersticial, tengo que pensar en asbestosis. Vean estas placas pleurales distribuidas en ambos pulmones. Eso que se ve de densidad en el parénquima es en la pleura. Ok. Estos pacientes pueden hacer hipocretismo digital. A ver, ¿qué más? Ahora aquí, ¿qué fue? El TAC. La DLCO. Bueno, había otras cosas aquí importantes. Los 10 mandamientos de la enfermedad intersticial referidas al neumólogo, ¿verdad? Eso creo que así fue. Había otra cosa. Alguien me preguntó, hay una diapositiva de la neumonitis por insensibilidad. Hipersensibilidad son muchas. Que si se las tenían que aprender, la verdad es que no, porque aquí ni siquiera están todas, pero los granjeros pueden tener neumonitis por hipersensibilidad. Los que cuidan pájaros, y por eso se llama enfermedad de los cuidadores de pichones, The Pigeons Breeders Disease. Y recordar que las palomas son comunes aquí. Los filtros del aire lavado pueden tener proteínas que causan la reacción antígeno-anticuerpo y la neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, en los aires lavados, la bagazosis es el polvo de la caña de azúcar. Vean cómo hay sequiosis por este polvo de madera. Trabajadores del café también puede causar esto. Los que trabajan con corcho, y la enfermedad se llama suberosis. Los que trabajan con químicos y tienen biocianatos, los que trabajan con madera. Y cada uno tiene su propia proteína que causa la reacción antígeno-anticuerpo. En el caso de los cuidadores de pájaros, en realidad es una proteína que está en el excremento de un hongo que hay en el excremento de algunos pájaros. Y el tipo de reacción antígeno-anticuerpo es 3 y 4, ¿verdad? La que hace que empiece a haber la reacción inflamatoria en el pulmón y luego posteriormente incluso fibrosis. Los pacientes con neumonitis por hipersensibilidad hacen granulomas como y por eso se ven en los pulmones nódulos que, bueno, se pueden ver en la radiografía. Vean cómo aquí está todo lleno de nódulos y mosaico. Estas son TAC precioso de neumonitis por hipersensibilidad. O sea, a quien se lo pongan diría como primera opción, aún sin conocer al paciente, esto es una neumonitis por hipersensibilidad. La neumonitis por hipersensibilidad es la enfermedad de las 3 mentiras. Sí les puse a Pinocho aquí. A ver. Ajá. No está Pinocho. ¿Por qué no está? A ver, a lo mejor aquí está. Creo que quité a Pinocho porque pensé que no quería que estuviera para siempre ahí grabado. Pero las enfermedades ocupacionales pueden ser por polvos orgánicos o inorgánicos. Los polvos orgánicos dan neumonitis por hipersensibilidad, los polvos inorgánicos dan neumoconiosis. No, es que, ¿dónde está? Entonces aquí está. Vean, vamos a ver, no omitir diapositiva. Me hace que aquí está. Entonces, la neumonitis por hipersensibilidad antes se llamaba alveolitis alérgica extrínseca, que así lo van a ver todavía en algunos libros. Alveolitis alérgica extrínseca, tenemos a Pinocho y a la galleta de jengibre. ¿Ustedes recuerdan esta escena? ¿Qué hace? ¿Alguien puede decirnos qué hace la galleta de jengibre ahí? Le empieza a preguntar cosas para que crezca la nariz. Ok, ¿y luego qué pasa después? Pinocho Le dice que si usa ropa interior de mujer. Y luego,
Pinocho dice que no y le empieza a crecer la nariz. Y luego Es una enseña tonga. la taquilla rosa, no puede ser. Esto lo vuelvo a ver y me da tanta risa. Por cierto, vean el especial de Shrek. Creo que todavía está en Netflix de Halloween. Y vean el episodio donde que es una parodia del Exorcista y que Pinocho está poseído. Ya está dando tanto con eso, no sé si bien Halloween de Shrek. Bueno, si nadie lo ha visto, jóvenes, es tarea. Tienen que, fíjense, tienen dos cosas de tarea, tan importante como estudiar para neumología. Tienen que ver Filadelfia, tienen que ver los episodios de Shrek de Halloween, especial de Shrek de Halloween. Y esto se los voy a preguntar en mi siguiente clase, que será de apnea obstructiva del sueño. Creo que la semana que entra. Ahora, ¿por qué tengo a Pinocho aquí en la neumonitis por hipersensibilidad? Porque como se llamaba alveolitis alérgica extrínseca, ese nombre desapareció porque es la enfermedad de las tres mentiras. Puse a Pinocho para decir que son tres mentiras llamarle alveolitis alérgica extrínseca, porque no es alveolitis, es bronquiolitis. No afecta a los alveolos, en realidad afecta a los bronquiolos respiratorios con granulomas y obstrucción, por eso se hace el mosaico. Ni es alérgica porque no es una reacción típica de alergia, y tampoco es extrínseca porque el problema es intrínseco, el problema es la reacción inflamatoria exagerada del organismo. Nos interesan las palomas, los almohadones de plumas también, eso no lo dije, el aire lavado, así de entrada. Todo esto hay que preguntarle a todo paciente en una historia clínica, dónde trabajó también. Y también puede haber estas proteínas en algunas telas, o sea que sastres también pueden tener estas enfermedades. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Yo, doctor, tengo una A duda. ver. Ajá. ¿La hiperactividad bronquial es lo mismo que estas neumonitis por No, hipersensibilidad? es que hiperactividad bronquial venía porque esa diapositiva hablaba de enfermedades ocupacionales. Entonces, el asma ocupacional es una enfermedad ocupacional. No tiene nada que ver con enfermedad intersticial. Tiene que ver con enfermedades ocupacionales. Entonces, esa diapositiva hablaba de enfermedades ocupacionales. Vamos a ver. Por eso estaba oculta y nada más que ahorita la desoculté para... Fíjate, enfermedades ocupacionales respiratorias. Estas dos dan enfermedad intersticial. Esta no, esta da asma. O sea, hay gente que en el trabajo le da el pillido y nada más en el trabajo porque hay algo que le causa el pillido ahí y eso se llama asma ocupacional. Pero no es enfermedad intersticial, es enfermedad ocupacional. Por eso está aquí, ¿ok? ¿Quedó claro, doctora? Sí, doctor, quedó claro. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya le dejamos aquí, ¿no? Estoy aquí en la cafetería del Muguerza y aquí hay muy buenos chilaquiles. No sé si ahorita convendría hacer esto. Miren, esto está oculto. Todo esto está oculto. Bueno, esta hay que desocultarla porque sí terminé el maratón, miren. 42.5, no, 42.125. Esta es Ana Zamora. Ana Zamora es alguien que estudió la Facultad de Medicina, hizo medicina interna, luego hizo neumología y terapia intensiva con nosotros, y luego se super especializó en enfermedad intersticial. Y luego estuvo en la Clínica Mayo y ahora está en Tampa, en una filial de la Clínica Mayo, como profesora de intersticial de neumología. Y entonces, pues fue alumna desde ¿cómo se llama? Desde la facultad y ahora es muy amiga, pero ella sí está triunfando allá en los Estados Unidos. Y antes siempre dedicaba la clase a ella, porque ella estuvo como profesora también aquí con nosotros
y esta clase la daba ella, o sea que yo soy, ¿cómo se dice? Miren, yo tenía pelo ahí abajo a la derecha. Yo soy como que pero de la clase que ya era especialista. Aquí está el doctor Mario Alonso Treviño, que les va a dar la clase ahí junto conmigo en el centro. A la derecha es un hombre de mala memoria que se llama Alejandro del Castillo, que fue alumno nuestro, que es neumólogo triunfando en Guadalajara. A la derecha arriba, en naranja, está el doctor Juan O. Galindo, que les va a dar una clase, no sé cuál está dando, creo que EPOC. Ok. Y bueno, no, nomás ya terminamos. Nomás decirles que sí terminé el maratón, ahí estoy llegando a la meta. En 5 horas y algo, pero los que nos tardamos más en terminar el maratón, miren en Londres, allá atrás está el Palacio de Buckingham. Los que nos tardamos más en terminar el maratón tenemos más mérito porque es más difícil estar corriendo más tiempo. Pero es una anécdota chida porque la semana previa a este maratón fue el congreso de la Sociedad de Neumología en Mérida. Y de Mérida me fui a Londres. Volví de ahí. Y corrí, andaba muy mal, y corrí el miércoles previo al domingo, que era este maratón en Mérida. Me salí a las 4 de la mañana y no pude correr más de 2 kilómetros. Entonces iba a cancelar ya que corría el maratón porque dije, ¿qué me está pasando? Y se puede cancelar hasta el jueves, podía cancelar. Y bueno, ¿para qué les platico esto? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No digan que les platico todas mis historias, porque sí les dije mucho de la clase, ¿eh? El obulillo pulmonar, muy importante. Esto se puede ver ya en el TAC. Esta es la unidad anatómica más importante del pulmón. Y vean cómo en el obulillo pulmonar es donde llega el bronquio, el bronquiolo terminal, una rama de la arteria y vena. Las venas, las arterias regresan por el centro y las venas regresan por la periferia. Y entonces, en base a dónde se ubica la enfermedad, como en este punto azul, es donde podemos describir que hay nódulos, por ejemplo, centrilobulillares cuando están en el centro, o el área perilinfática que es en las orillas. Y esto tiene importancia en diagnósticos, porque si tengo nódulos que están nada más en el centro de los lóbulos, hay ciertas patologías que por lógica van ahí. Si están distribuidos al azar, hay otras patologías que no respetan esta anatomía, los nódulos que se presentan. O si veo engrosamiento de los perilinfáticos, pues eso habitualmente nos orienta a cáncer, por ejemplo, a diseminaciones linfangíticas, porque la linfa llega por ahí por las periferias de estos nódulos. Bueno, así le hacemos, ¿no? Nos vemos la semana que entra, ¿ok? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Están felices? Sí. Se me movió toda mi... Gracias. Doctor, Voy a echar gracias. unos chilaquiles a Sí, uno. doctor. Adiós. Gracias, Bye. doctor. Bye. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Muy doctor. buenos memes. Gracias, doctor.